Muy buen día a todos. Es un placer saludarlos. Esta es una nueva entrega de Ecos del Teclado. Les habla Luis Carlos Cogollo Tous. Hoy vamos a realizar un viaje profundo al corazón de uno de los artistas más completos del siglo XX. Les hablo de Federico García Lorca. Casi siempre nos acercamos a Lorca desde el anaquel de la literatura, pero hoy, gracias al extraordinario artículo de Victoria Cavia, vamos a entender que la verdadera génesis de su palabra está en las teclas del piano. Analizaremos cómo su formación como músico y su inmersión en el mundo sonoro de Claude Debussy y Paul Verlaine fueron los cimientos de su evolución de músico a poeta. Prepárate para descubrir al Lorca que leía partituras antes que libros. Para hablar de Lorca debemos hablar de su piano. El documento de Cavia nos recuerda datos históricos esenciales. Federico no fue un aficionado. Entre 1909 y 1916 estudió de manera rigurosa con Antonio Segura Meza, un maestro de armonía y composición que marcó su vida. Segura no solo le enseñó técnica, sino que le inculcó la devoción casi religiosa por la música. De hecho, Lorca quería irse a París a estudiar música, pero tras la muerte de su maestro en 1916 y ante la negativa de su padre de permitirle el viaje, esa energía creativa comenzó a buscar una salida en las letras. Es fascinante notar que en su primer libro, Impresiones y Paisajes, nació precisamente de los viajes de estudio que realizó con su profesor de universidad, pero escritos con la mirada de un músico. El artículo destaca que Lorca poseía una biblioteca musical impresionante. No solo tenía libros de poema, sino partituras de Beethoven, de Chopin, de Ravel y por supuesto de Debussy. Para Federico, la grafía musical era una fuente de inspiración tan válida como el alfabeto. Entremos en el análisis técnico que propone la autora. ¿Cómo se da esa transición de la nota a la palabra? Aquí aparecen dos figuras claves: el poeta Paul Verlaine y el compositor Claude Debussy. Verlaine fue el gran maestro del simbolismo que dictó una ley: la música por encima de todo. Lorca optó esta premisa, pero fue a través del piano de Debussy donde Federico encontró la técnica para aplicarla. Cavia analiza cómo Lorca utilizaba el impresionismo musical en su escritura. Como pianista sabemos que Debussy rompió la tiranía de la armonía tradicional usando la escala hexatónica o de tonos enteros para crear nubes de sonido, atmósferas donde el centro tonal parece desaparecer. Lorca hace lo mismo en su poesía juvenil. Utiliza adjetivos no para describir objetos, sino para crear manchas de color sonoro. Él no describía un atardecer, él intentaba que el verso tuviera el mismo matiz, la misma vibración que un preludio de Debussy. Es una sinestesia pura, la traducción de la armonía moderna al ritmo del castellano. Reflexionando sobre el contenido del artículo, hay un punto que como músico me parece vital: el piano como confidente. La autora describe cómo el piano de Lorca era su ventana a Europa. En una España que aún era muy tradicional, tocar a Debussy era como un acto de vanguardia.
Lorca aprendió del piano conceptos que luego llevó a la literatura, como el valor del silencio. En la música de Debussy, el silencio no es vacío, es resonancia. En Lorca, el silencio entre versos funciona igual. Es una pausa llena de intención dramática. Incluso su relación con el folclore y el cante hondo que menciona el texto está mediada por el conocimiento técnico. Lorca no veía lo popular como algo simple, sino como una estructura armónica compleja. Su evolución de músico a poeta fue orgánica porque en realidad nunca dejó de ser músico. Simplemente cambió el piano por la pluma, pero mantuvo la misma exigencia técnica, el mismo rigor en el matiz y la misma búsqueda de la belleza sonora que le enseñó su maestro Segura. Para concluir, este análisis de Victoria Cavia nos invita a derribar las fronteras entre las artes. La historia de Federico García Lorca es la historia de un hombre que escuchaba la literatura. Podemos afirmar con seguridad que sin su formación pianística, sin esas horas de estudio de armonía, sin la influencia de la modernidad de Debussy, no existiría el poeta que conocemos hoy. Lorca nos deja una lección poderosa: la importancia de la formación multidisciplinaria. Un instrumento musical es, ante todo, una forma de pensar y de sentir el mundo. Ha sido un honor compartir con ustedes este análisis. Soy Luis Carlos Cogollo Tous para Ecos del Teclado. Espero que la próxima vez que lean un poema de Lorca puedan cerrar los ojos y escuchar detrás de las palabras el eco de un piano impresionista. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.